En este vídeo presentamos el taller titulado Conociéndonos mejor, base neurofisiológica del autocontrol. Es el primer taller de los 3 presentados que inicia la ruta que nos irá conduciendo hacia ese deseable autodominio o autocontrol. Esa habilidad que nos permite gestionar adecuadamente nuestras emociones e instintos, a responder a ellos en lugar de reaccionar, clave en la inteligencia emocional, un término que popularizó Daniel Goleman en la década de los 90. Dice una cita del documento 52 del libro de Urantia que la madurez emocional es esencial para el dominio de sí mismo. Y otra del documento 28, que la manifestación de la grandeza en un mundo como Urantia es la demostración del control de sí mismo. Así pues, grandeza sería sinónimo de madurez emocional. Así es que un buen comienzo para conseguir este objetivo es conocernos mejor. Entender el funcionamiento de nuestro sistema nervioso puede ayudarnos a adecuar nuestra conducta. Y el libro de Urantia contiene entre sus páginas las verdaderas claves para lograr este autodominio y aportaría a la ciencia aquello que no puede descubrir por sí misma, aquello que le es invisible y enigmático. Y me explico. La ciencia atribuye la capacidad de autocontrol a nuestro cerebro y establece que es el asiento de nuestras emociones, conducta y pensamientos. Pero siempre acaba topando con el clásico problema mente-cerebro, con el difícil problema de la conciencia, para el que neurocientíficos y filósofos no acaban de encontrar una verdadera explicación y lo acaban tachando de misterio. Pero ¿son nuestros pensamientos y emociones una cuestión de bioquímica cerebral? ¿Puede un cerebro comprender a otro? Muchos así lo creen. Esta época neurocentrista comenzó hace más de 3 décadas con Thomas Willis, pionero de las neurociencias, y sigue hasta nuestros días. Pero ya otros como Nikola Tesla intuyeron que el cerebro es solo un receptor y que en el universo hay un núcleo de donde obtenemos el conocimiento, la fuerza y la inspiración. Así es que para abordar esta cuestión comenzaremos por plantearnos ¿qué es la vida? Y en el documento 112 podemos leer que la vida es en realidad un proceso que tiene lugar entre el organismo y el entorno. Inicialmente los organismos más primitivos serían totalmente dependientes de él, pero a medida que vamos evolucionando, desarrollamos un tabernáculo físico, un cerebro, capaz de alojar la mente y de reaccionar de forma inteligente a los estímulos del medio y después a los estímulos originados dentro de nosotros mismos. Con la evolución esta mente se va haciendo cada vez más dominante, pudiendo incluso manipular el entorno mismo. Esta relación dinámica con el entorno es importantísima, porque es la que va a moldearnos, pudiendo incluso cambiar la estructura de nuestro cerebro, incluso de nuestros genes. Así pues, ¿quiénes somos realmente? ¿Cuáles son las energías que nos componen? Los documentos nos dicen que el espacio no está vacío. Está bañado por 3 energías cósmicas que proceden de las deidades del paraíso, sometidas a metamorfosis increíbles.
son la energía física, la energía mental y la energía espiritual. Las tres estarían íntimamente correlacionadas y serían diferentes ámbitos de la misma realidad cósmica que Dios ha puesto en circuito por todo el espacio. En nuestra experiencia, estas tres energías se manifestarían en el cuerpo físico, cuya parte más importante es nuestro cerebro, en la mente y en el espíritu que nos habita. Así es que nosotros seríamos la suma de estas partes que constituirían nuestro yo, nuestra individualidad. Y la personalidad, esa cualidad tan difícil de definir, descrita en el libro de Urantia, unificaría todos estos factores individuales y nos haría posible relacionarnos con otras realidades cósmicas. Y algo muy importante en relación a nuestra individualidad y que nos comentan en el documento 112 es la relación o jerarquía que mantienen entre sí estas realidades, porque nos indica quién nos dirige realmente. Y así nuestro cuerpo material o cerebro estaría subordinado a la mente, que es a su vez coordinadora con el espíritu. Esta fuerza espiritual interior es verdaderamente la que nos supercontrola, la que en potencia nos dirige. O lo que es lo mismo, nuestro cuerpo sería la repercusión física de la acción creadora de la mente-espíritu. Por lo tanto, un cerebro reacciona, pero no puede dirigir nuestras vidas. De ahí que los reveladores nos consideren que somos un espíritu en potencia que tiene un cuerpo, y no al revés. Y esto es así porque nuestra meta es espiritual, ya que Dios es espíritu, y nosotros somos su progenitura, sus hijos. Pero antes de hablar del cerebro, tenemos que hablar de la mente, de la conciencia. ¿Qué es la mente que tanto intriga a los científicos? Bueno, pues ya sabemos que es un tipo de energía no física ni espiritual, no visible. Y he aquí una cita totalmente esclarecedora del prólogo. La mente es el mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente la totalidad de la experiencia consciente e inconsciente. La inteligencia asociada con la vida emocional, que se eleva hasta el nivel del espíritu mediante la adoración y la sabiduría. Sería, por tanto, en la mente y no en el cerebro, en la que se generan ideas, sentimientos y tenemos percepción a través de los sentidos. Sería la sede de la inteligencia, tanto racional como emocional. Y el sistema nervioso sería indispensable para captar y procesar los estímulos, tanto externos como internos, y llevarlos hasta la mente, y luego hacer posible expresar la respuesta de nuestra mente-personalidad, dando una conducta. Es la mente cósmica, que procede del Espíritu Infinito y se nos dona a través de la ministra divina del universo local, como una porción impersonal en forma de circuito individualizado, separado de los circuitos mentales indiferenciados de este espíritu. Y algo sumamente importante es que no solo es un sistema energético, sino que conlleva la presencia y actividad de un ministerio viviente, el ministerio del Espíritu Madre,
que lo ejercería a través de sus hijos, de los 7 espíritus ayudantes de la mente, una especie de circuitos que se superponen a la parte de la mente maquinal o no enseñable. Ellos utilizarán aquellas regiones de nuestro cerebro necesarias para ejercer su función de mediadores. De ellos depende nuestra evolución biológica. Así es que el cerebro no es necesario para tener emociones, ni ideas, ni pensamientos. Y una prueba de ello la tendríamos en los ángeles. Ellos no tienen un cuerpo material y sin embargo nos dicen en el documento 38 que comparten con nosotros todos nuestros sentimientos y emociones, salvo lógicamente las sensuales. Las llamadas experiencias cercanas a la muerte también serían una prueba de ello. Y a continuación os voy a leer unas cuantas citas de los documentos que son definitorias totalmente y que nos ayudan a comprender mejor lo que es la mente. En el documento 160 nos dicen que es la mediadora entre las cosas materiales y las realidades espirituales. En el documento 9 nos dicen que el don mental es el que nos capacita para pensar y nos dota de conciencia, incluso en ausencia de personalidad. En el documento 108, que los estímulos físicos del entorno, externos, llegan hasta la mente a través del sistema nervioso de nuestro cuerpo. En el documento 65, que la capacidad de respuesta al entorno, de aprender y la memoria son atributos de la mente y no del cerebro, porque las leyes de la física no son sensibles a la enseñanza ni las reacciones químicas pueden modificarse por la educación. En cambio, la mente sí puede beneficiarse de la experiencia y puede aprender en respuesta a la repetición de estímulos. Esta repetición es importante para lo que vamos a comentar después y abriría una gran puerta de oportunidades en la educación y en la psicología. Y por último, una cita del documento 9 nos dice que muy a menudo, demasiado a menudo, la sometemos al miedo animal y la desvirtuamos con ansiedades inútiles. Y esta mente puede reconocer de forma innata, gracias a la personalidad y al ministerio espiritual, las 3 realidades básicas del cosmos y responder a ellas, como es la realidad relacionada con los sentidos físicos, la causalidad, el ámbito de la ciencia, de lo objetivo. En segundo lugar, reconoce el deber, el ámbito de la moral. Y en tercer lugar, la perspicacia más elevada, reconoce el ámbito espiritual de la realidad. Y la personalidad, ese don divino sin el que nuestra mente humana no se concibe, sería esa cualidad en la que reside la autoconciencia y la capacidad de elección, nuestro libre albedrío, y sería una pieza totalmente clave en nuestro autocontrol. Es nuestra personalidad la que decide someterse al supercontrol del espíritu, o bien seguir los impulsos hereditarios animales del cerebro. Esta es nuestra paradoja humana. Y la mente sería el terreno de esta elección, casi lo único sometido a la voluntad de nuestra personalidad.
La mente ha sido puesta en nuestras manos, sometida a nuestras propias decisiones, y es a través de ella como vivimos o morimos. Es este mundo interior creativo el que realmente podemos cambiar y elegir si será espontáneo o estará controlado, ya que nuestro entorno no lo podemos cambiar. El hecho de que tengamos personalidad implicaría que podemos elegir no ser esclavo de nuestras pasiones, sino arquitectos de nuestro propio destino eterno. Y es la presencia de estos dones divinos en nosotros la explicación de que la consciencia sea un enigma para los científicos y que no esté al alcance de su método de análisis. En cambio, en las últimas décadas la ciencia ha profundizado mucho en el conocimiento del cerebro, sobre todo debido a los novedosos métodos de neuroimagen. Este cerebro procedería de la evolución física animal y estaría sometido, por tanto, a la herencia genética. Es el producto de la creatividad, como hemos dicho antes, de los seres espirituales responsables de nuestra evolución biológica. En el documento 42, sección 12, lo dicen claramente. La unión entre la mente cósmica y el ministerio de los espíritus ayudantes de la mente da nacimiento a un tabernáculo físico adecuado para el ser humano en evolución. Y esta energía mental estaría completamente enraizada en nuestro cerebro, el cual, con su sistema nervioso asociado, tendría una capacidad innata para responder al ministerio mental, de la misma forma que la mente tiene cierta capacidad de dejarse guiar por el espíritu. Es así como nuestra mente haría de perfecta mediadora entre estos dos opuestos universales. Y es la presencia de estos dones divinos en nosotros y su integración perfecta con nuestro cerebro electroquímico la responsable de la incapacidad que tienen los científicos para discernir lo que es la mente, observando tan solo una reacción aparentemente biológica y natural. Y como el cerebro es el último eslabón sobre el que actúan estos dones, la mente, el espíritu y la personalidad, todos de alguna manera van a estar limitados por esta capacidad cerebral heredada, repercutiendo finalmente tanto en nuestra capacidad intelectual como en nuestro progreso espiritual. Y para cumplir su función, nuestro cerebro es tremendamente complejo. Se dice que es la máquina más perfecta que existe, teniendo la neurociencia aún mucho que descubrir. Puede estudiarse de muchas formas, tanto en base a sus regiones anatómicas como desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, el cerebro y el tallo formarían parte del cerebro más primitivo, también llamado cerebro reptiliano, que se encargaría de gestionar nuestros instintos. Su función sería más de pura supervivencia. A continuación, en la evolución aparecería el sistema límbico, también conocido como cerebro emocional o cerebro químico, el encargado de procesar nuestras emociones, y también es vital en la homeostasis o el equilibrio de nuestro organismo y en la memoria. Este cerebro es el lugar de la impulsividad. Por último estaría la corteza cerebral o neocortes, la parte más reciente en la evolución. La activaría nuestra mente para realizar las funciones superiores de las que somos conscientes. Es nuestro cerebro pensante. El libro de Urantia nos revela que somos criaturas de dos cerebros, precisamente en base a esta corteza.
tal y como nos lo indica una cita del documento 49, sección 5.14. A partir del tipo urantiano de corteza cerebral de 2 hemisferios. En fin, esta corteza se divide en diferentes lóbulos desde el punto de vista anatómico, cada uno con funciones específicas. El más importante en nuestro control emocional es el lóbulo frontal, el responsable de los procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Es decir, posibilitaría que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. La corteza orbitofrontal, que forma parte de la corteza prefrontal, estaría implicada en el procesamiento y control socioemocional a través de sus conexiones con la amígdala. Digamos que modularía la respuesta de la amígdala, y este sería el núcleo fisiológico de la inteligencia emocional, según Goleman, o centro de gestión entre pensamientos y sentimientos. Estas estructuras cerebrales van a ser el blanco, según su funcionalidad, de cada uno de los ayudantes de la mente. Así, la intuición, la valentía, el conocimiento, la comprensión, la adoración, todos ellos, para manifestarse en nosotros, activarían una o más regiones de nuestro cerebro para poder expresarnos. Y la unidad funcional de este cerebro es la neurona, la célula encargada de transmitir y procesar la información a lo largo de todo el sistema nervioso. Se caracteriza porque puede ser excitada eléctrica y químicamente. Y estaría formada por un cuerpo, un axón y las dendritas que sirven para transmitir la información de unas a otras a través de un mecanismo llamado sinapsis, en el que se van a liberar neurotransmisores que van a bañar nuestro cerebro y a darnos todo tipo de sensaciones. Esta neurona tiene una forma peculiar, un diseño adecuado para recibir el impulso de la energía mental y poder así ser activada eléctricamente, transmitiendo la información a toda velocidad a aquellas regiones de nuestro cuerpo que deben reaccionar a ese impulso. Existirían más de 100 millones de neuronas, cada una con capacidad para miles de conexiones, formando así caminos, circuitos o redes neuronales. Por ejemplo, cada vez que aprendemos algo, se formarían nuevas conexiones, nuevas redes. La complejidad de estas explicaría la gran diversidad de nuestros caracteres y comportamientos. Y cuanto más transitemos por nuevos caminos, o lo que es lo mismo, mientras más se repita una acción, más hábitos cogemos y mucho más rápido se transmitiría la información. Esto lo podemos comprobar cuando aprendemos, por ejemplo, a conducir. Al principio nos cuesta labrar esos caminos nuevos del aprendizaje, pero luego ya conducimos de forma prácticamente automática. Y algo que siempre se nos ha dicho es que las neuronas que mueren ya no se regenerarían. Pero Ramón y Cajal ya en su tiempo intuyó que en el futuro esto podría cambiar. Y realmente ha sido así. Experimentos recientes han demostrado nichos neurogénicos en determinadas zonas del cerebro, como el hipocampo, una región especialmente importante en nuestra memoria. Esta capacidad regenerativa se llama neurogénesis y es clave en la plasticidad neuronal o neuroplasticidad, esa asombrosa capacidad de nuestro cerebro de adaptarse y reaccionar al entorno siempre cambiante, modificando tanto su estructura
como su funcionalidad. Y lo puede hacer a través de varios mecanismos, como la modificación de la fuerza sináptica, o lo que es lo mismo, la intensidad de la conexión entre una neurona y otra. También a través de la creación de nuevas conexiones y a través, por último, de la formación de nuevas redes neuronales, así como por el abandono de otras. El cerebro, con el tiempo, tiende a podar o a eliminar esas conexiones que ya no nos hacen falta, porque utiliza muchísima glucosa en su función y no podría mantener todas las redes activas al mismo tiempo. Y para crear estas nuevas redes neuronales hay experimentos como el de Michael Merzenich que demuestran que no es suficiente con las repeticiones, sino que serían necesarias altas dosis de atención concentrada. La experiencia más la atención son los que provocarían los cambios en nuestro cerebro. Así es que éste se puede modificar a sí mismo a partir del entrenamiento. Y esto es totalmente esperanzador para la medicina. Y ahora ya nos centraremos en la parte de nuestro cerebro que regula y expresa nuestras emociones, el sistema límbico. Y los científicos no se ponen de acuerdo en cuántas estructuras forman parte de este sistema, pero las más importantes son la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis y la corteza cingulada. Particularmente importante en la expresión de nuestras emociones es la amígdala cerebral, con forma de almendra. Son dos y se ubican en lo profundo de los lóbulos temporales. Es muy compleja y mantiene múltiples conexiones con otras áreas, en especial con el tálamo y la corteza prefrontal. Y aquí hay que destacar la importancia de Joseph Ledoux, un neurocientífico que descubrió gran parte de los circuitos nerviosos del sistema límbico. Sobre todo descubrió la base neural de por qué algunas veces el ser humano reacciona de forma emocional. La ramificación neuronal que existe entre el tálamo y la amígdala explicó este fenómeno. Y esta conocida imagen que os muestro aquí serviría perfectamente para explicar el funcionamiento del cerebro emocional. Y así diremos que todo comienza con un estímulo sensorial externo o interno relevante que llega hasta el tálamo, la región del cerebro donde se reciben todas las percepciones que tenemos a través de nuestros sentidos, a excepción de la que procede del bulbo olfatorio, que va directamente hacia la amígdala, sin pasar por el tálamo, lo cual es lógico si pensamos en la importancia del sentido del olfato de los animales más primitivos. Ya después del tálamo, la mayor parte del estímulo pasa a la corteza especializada que va a evaluar la información y va a emitir una respuesta, enviando las órdenes necesarias a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. En el caso de que la información requiera una respuesta emocional, esta corteza enviará la señal a la amígdala. Pero no toda esta información va a la corteza. Una pequeña porción va directamente a la amígdala, por una vía más corta. Así se podría dar una respuesta más rápida si fuera necesario. Tiempo imprescindible si atendemos a la necesidad de supervivencia de una especie en evolución. Así habría momentos en los que la emoción se antepondría a la razón, como en el caso de la ira o de emociones intensas,
en que la amígdala robaría toda la activación de otras áreas como el córtex, dominando nuestra conducta y apagando el área que nos hace más racionales, más humanos, llevando al fenómeno conocido como secuestro emocional o secuestro amigdalar. Un momento en el que es mejor que nos dejen solos hasta que nos calmemos, porque luego habitualmente nos arrepentiremos de esta conducta. ¿Qué conllevaría a nivel de nuestro organismo? Bueno, pues la activación amigdalar conllevaría en una situación de estrés normal la activación de un eje que se llama hipotálamo hipofisario suprarrenal. El resultado final es la secreción por la glándula adrenal, que está encima de nuestros riñones, de adrenalina y corticoides, así como la activación de nuestro sistema nervioso autónomo y de nuestras defensas, necesarios para dar una respuesta rápida ante una emergencia en nuestro entorno. Y una vez pasado el evento, nuestro cuerpo se encargaría de volver a su equilibrio normal, también facilitado por este sistema límbico y sus conexiones. En el caso de que la reacción persistiera, se produciría un proceso crónico de distrés emocional, que puede tener su origen, por ejemplo, en varios eventos adversos de nuestra vida, como la soledad, un abuso en la infancia, un trauma no curado, en el que habría una excesiva utilización de corticoides y catecolaminas por esta compleja red, produciéndose finalmente un impacto muy negativo sobre nuestro sistema nervioso, endocrino e inmune, con una disminución de nuestras defensas. Eso nos llevaría finalmente a un estado de inmunodepresión y proinflamatorio. Los corticoides en grandes dosis y de forma persistente puede producir efectos muy negativos a través de múltiples sitios y vías de actuación, causando un amplio abanico y espectro de enfermedades como depresión, diabetes, trastornos inmunoalérgicos e incluso cáncer. Es un estado particularmente neurotóxico, donde se objetiva la atrofia del hipocampo y de la corteza prefrontal por un lado y el aumento de la amígdala por el otro, aumentando así la hiperactividad emocional y debilitando nuestra función cognitiva. Esta desregulación conllevaría una incidencia muy negativa en la neurogénesis y en la neuroplasticidad, y podría incluso modificar nuestro genoma a través de modificaciones epigenéticas. Así como la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse al entorno, pues lo mismo, pero a nivel molecular, constituiría el mecanismo de la epigenética, otro dispositivo de adaptación molecular al entorno que va a responder a las necesidades del medio ambiente, regulando nuestro genoma. Y lo haría sin alterar la secuencia de ADN, sino a través de varios mecanismos bioquímicos, principalmente 3, que van a dar como resultado la activación o desactivación de genes de forma bien reversible o irreversible. Así nuestro cerebro se iría desarrollando íntimamente con el entorno y nuestras experiencias, sobre todo a tierna edad, podrían producir modificaciones epigenéticas adaptativas que pueden ser fisiológicas en un cerebro-mente sanos o patológicas. Nuestra manera de vivir determinaría lo que seremos, por tanto. Incluso
pudiéndose transmitir a nuestra descendencia en varias generaciones. Estos posibles cambios epigenéticos también están referidos en los documentos de Urantia, en concreto en una cita del documento 86, que dice: cuando la ansiedad se vuelve realmente dolorosa, inhibe la actividad y produce infaliblemente cambios evolutivos y adaptaciones biológicas. El dolor y el sufrimiento son esenciales para la evolución progresiva. Así es que esta adaptación es una relación dinámica en la que la neuroplasticidad, la epigenética y la neurogénesis están totalmente interrelacionadas y sujetas a la actitud de nuestra personalidad, a nuestras elecciones. Y aunque nuestra biología está diseñada para adaptarnos positivamente a nuestro entorno siempre cambiante, cuando esta respuesta es desproporcionada y no está bajo nuestro control mental, puede hacernos sufrir mucho e incluso derivar en una enfermedad, como hemos visto, y en último término, desgraciadamente, fracasar totalmente en el arte de vivir. Pero la otra cara de la moneda sería que podemos cambiar esas rutas neuronales y decidir tocar una sinfonía. Podemos decidir ser el director de orquesta que use la capacidad plástica de nuestro cuerpo con un resultado armonioso, como una melodía, de forma que nuestro cerebro libere neurotransmisores tales como las endorfinas, serotonina, oxitocina, etc., que los científicos denominan el cuarteto de la felicidad. Pensemos, por ejemplo, en cuando estamos enamorados. Jesús animaba a sus seguidores a reaccionar de forma dinámica y positiva en todas las situaciones de la vida. Pero podemos conseguir esta transformación únicamente con un acto de nuestra voluntad, deseando tan solo ser optimistas. Muchos dirían que es imposible porque estamos determinados genéticamente. Pero en el documento 140, Jesús nos dice que aunque nuestros impulsos heredados no se pueden modificar, nuestras reacciones emocionales a ellos sí. Podemos mejorar nuestro carácter y nuestra naturaleza moral, siempre que nuestras emociones estén integradas en una personalidad unificada. Y esto debería de ser también una de las metas de la educación de nuestros jóvenes: colaborar al desarrollo de una personalidad equilibrada. Y la clave para conseguirlo no es a través del antiguo camino de una vida de abnegación, sino a través de ese otro nuevo y mejor camino que trajo Jesús, en que lo primero es ser transformados por el Espíritu. En este reino deberíamos de convertirnos en criaturas nuevas, y para ello debemos dejar que su Espíritu de la verdad, tal como en Galilea, entre en nuestra mente humana para elevarla, transformarla y transfigurarla, para que realice una verdadera metamorfosis de nuestra energía mental, en unión con nuestro ajustador. Este es el secreto de nuestro verdadero autocontrol, el espíritu interno que nos habita, que siempre actúa por amor y nos libera, tal y como dice el documento 143. Y la cita del documento 111, sección 1.9, nos lo recuerda maravillosamente y dice: la mente es vuestro buque,
El ajustador es vuestro piloto. La voluntad humana es el capitán. Y el dueño del navío mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino. Y este espíritu interior no posee ningún mecanismo especial para expresarse, sino a través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos más elevados, no de nuestras emociones. Una cita del documento 49, sección 5.14, cuando comentan sobre las criaturas de 3 cerebros, nos viene a decir que el ajustador hace el duplicado espiritual no en el cerebro emocional, sino en la zona de la corteza. De ahí que las fuertes sensaciones emotivas no equivalgan a las directrices del Espíritu Divino, como dice una cita del documento 159. Lógicamente, este duplicado lo haría a través de nuestra mente, ya que se va a llevar una copia de nuestra memoria, de aquello que tiene valor espiritual. Y en la adoración, en esa técnica que empleaba Jesús, es donde verdaderamente vamos a obtener esa energía espiritual que fluye para realizar ese autocontrol en nosotros. Por eso muchos psicólogos recomiendan la meditación como herramienta para conseguir nuestro autodominio. Pero su objetivo, la mayoría de las veces, es conseguir una paz estática. Y ese no es el verdadero camino de una transformación. Es fundamental que realicemos la adoración a diario. Desarrollaremos una especie de reflejo condicionado espiritual, aunque al principio cueste trabajo. Es así como el Padre, escondido en nuestra mente, va a poder establecer nuevas rutas neuronales que se va a manifestar en nosotros en un ennoblecimiento de nuestro carácter y en un crecimiento espiritual. Este crecimiento es totalmente inconsciente, como crece un grano de mostaza, y es lo que nos va a permitir ir alcanzando uno a uno los círculos psíquicos de nuestra personalidad. No es, por tanto, a través de una vida de esfuerzo, sino a través de una verdadera transformación de nuestro espíritu interior, que tiene una base neurofisiológica totalmente real. Eso lo muestra la neurociencia hoy en día. Los estudios muestran que la meditación puede cambiar áreas de nuestro cerebro e incluso modificar nuestra epigenética, favoreciendo nuestra resiliencia, nuestra salud y nuestra longevidad. Estas maravillosas transformaciones de nuestro carácter humano, que las leyes de la fisiología, la psicología y la sociología no pueden explicar, pronto se manifestarán en nosotros en los frutos del Espíritu, como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Es lo máximo que podemos alcanzar en esta vida, el verdadero dominio de nosotros mismos. Por eso Jesús no se cansó nunca de proclamar: buscad primero el reino de los cielos. Y es que al encontrarlo, todos nuestros problemas, aunque no desaparecen, se diluyen muchísimo y nos va a convertir en personas libres, porque la verdadera libertad es el fruto del autocontrol.
Así, unificando nuestro sistema energético, físico, mental y espiritual, es como nuestra personalidad consigue estos niveles elevados de vida, de bienestar, de felicidad y de salud. Y también esta es la finalidad de la evolución cósmica. Se llama la evolución del dominio, la expansión del control sobre sí mismo y sobre el entorno para conseguir esa unidad que es Dios. Y nos dice una cita del documento 65 que en todos los seres vivos existe un deseo insaciable por alcanzar esa perfección, para adaptarnos a nuestro entorno y para responder al mandato del Padre de ser perfectos como yo lo soy. Y este objetivo es enteramente compatible con una vida despreocupada y alegre, porque este nuevo Evangelio de Jesús presta un gran servicio al arte de vivir, proporciona un incentivo nuevo y mucho más rico para una vida más elevada, mediante la rápida adquisición de una visión a largo plazo de nuestro destino, de una expansión de nuestra carrera en el universo. Podemos cambiar, aunque tengamos que intentarlo muchas veces. Y algún día, más allá de esta vida, ciertas serafinas nos preguntarán: si fracasáis, ¿os levantaréis indomablemente para intentarlo de nuevo? De ellas aprenderemos a aceptar los desafíos sin quejarnos y a enfrentarnos con las dificultades y las incertidumbres sin temor. Solo nosotros podemos alcanzar el arte de vivir. Y quién sabe si este arte algún día puede producir esos cambios evolutivos y de adaptación al entorno en nuestros genes que nos vayan introduciendo a esas ansiadas eras de luz y de vida. Y para terminar me quedo con una cita del documento que dice: mucho antes de llegar a Abona, estos hijos ascendentes del tiempo han aprendido a deleitarse con las incertidumbres, a enriquecerse con las decepciones, a entusiasmarse con los fracasos aparentes, a estimularse en presencia de las dificultades, a mostrar un valor indomable frente a la inmensidad y a ejercer una fe invencible cuando se enfrentan con el desafío de lo inexplicable. Hace mucho tiempo que el grito de guerra de estos peregrinos se ha vuelto. En unión con Dios, nada, absolutamente nada, es imposible. Convirtamos a Jesús en el Daniel Goleman del futuro. En su mensaje está la verdadera semilla de la inteligencia emocional. Su religión, en esta era de mentalidad científica y de tendencias materialistas, en este conflicto gigantesco entre lo secular y lo espiritual, acabará por triunfar. Cita 195, 4.5.